Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y, sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Su servidor, Ángel Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2016 y qué gusto que estemos juntos nuevamente. En este programa, hermanos, vamos a hablar de una fiesta muy importante que tendremos el próximo jueves, la fiesta de Corpus Christi. Vamos a hablar del significado de la fiesta, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de tratar, cómo debemos comportarnos cuando estamos frente al cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino. ¿Por qué es que celebramos esta fiesta? ¿Por qué es que tenemos la alegría de que Cristo esté con nosotros mediante las especies del pan y del vino? De ello vamos a hablar, hermanos. Vamos a tratar también en este programa, vamos a seguir analizando la exhortación apostólica que el Papa Francisco nos dejó, Amoris Laetitia. Y ya sabemos que el 19 de marzo del 2016 el Papa nos dejó este documento. Vamos a hablar también de un tema muy importante, de esta iniciativa que el presidente Peña Nieto ha enviado al Congreso de la Unión para modificar el artículo 4 constitucional. Y vamos a ver cuáles han sido las reacciones, sobre todo de todas las comunidades, todas las asociaciones que defienden la vida, de tal forma que no debemos de quedarnos nosotros como católicos callados, ni debemos de quedarnos sin una reacción que marque una diferencia, porque sabemos que nuestras autoridades tienen una influencia muy grande de todas las asociaciones que quieren permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, que están a favor del aborto y que están a favor de que estas uniones de personas del mismo sexo puedan adoptar niños. Vamos a ver cuál fue el comunicado que dio el cardenal Alberto Suárez Inda, el arzobispo de Morelia en México. Entonces, hermanos, les pedimos que les inviten a sus amigos y a sus familiares a que sintonicen el 800 de AM, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Y les recordamos, hermanos, que si tienen algún comentario, estamos completamente en vivo y pueden llamarnos desde Tijuana al 608-3652. También pueden vernos y escucharnos a través del www.tjcatólico.com. Hermanos, vamos a iniciar pues el programa, como es nuestra costumbre, haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo un trozo del Evangelio. El Evangelio que se lee precisamente el jueves, que no pertenece precisamente al ciclo C, que es el que estamos viviendo, pero escogí el del ciclo A. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la liturgia de la misa que vamos a celebrar, que vamos a escuchar el jueves, vamos todos a expresar nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo. Es grandemente admirable, hermanos, que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo, hermanos, para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Que no cese nunca nuestra adoración, nos recordaba el Papa Juan Pablo II. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, nos dice Santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. San Cirilo nos dice: no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la verdad, no miente. Adórote devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente.
A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más verdadero que esta palabra de verdad. Hermanos, esto es lo que vamos a recordar el próximo jueves, que celebremos la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a rezar también una secuencia, son unos versos hermosos, y vamos a recordar solamente unos cuantos. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamemos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Hermanos, recordemos que la Iglesia vive de la Eucaristía y nosotros no perdamos de vista la celebración. Vayamos todos el jueves a misa. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y vamos a hacer una breve explicación de la fiesta del Corpus Christi, porque hermanos, es la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y hermanos, este día, el jueves, recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la última cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y hermanos, recuerden el momento de la institución de la Eucaristía, pues ahora tiene su día especial y es una fiesta muy importante porque, como les decía, la Iglesia vive de la Eucaristía. ¿Y por qué la Eucaristía, hermanos? Es el regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después de la ascensión. Esta fiesta, hermanos, Dios utilizó para el origen de la fiesta, pues Dios utilizó a Santa Juliana de Montcornilón para propiciar esta fiesta. Y esta santa nace en Bélgica en 1193, murió el 5 de abril de 1258, y esta Santa Juliana desde muy joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre añoraba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haberse intensificado por una visión que ella tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad. Ya para el año de 1261,
el 29 de agosto de 1261, la ermitaña Eva, con quien Julián había pasado un tiempo y quien también era ferviente adoradora de la Santa Eucaristía, le insistió a Enrique de Gelders, obispo de Lich, que pidiera al Papa que extendiera la celebración al mundo entero. Y la fiesta fue aceptada en Colón en 1306. En Worms la adoptaron en 1315 y en Estrasburgo en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. Y en los Estados Unidos y en otros países la solemnidad se celebra el domingo después del Domingo de la Santísima Trinidad. Sabemos, hermanos, que tuvimos el Domingo de la Resurrección. Después, 50 días después, celebramos Pentecostés hace 2 semanas. El domingo pasado fue la Santísima Trinidad y aquí en México la celebramos el jueves siguiente de la Santísima Trinidad. Y acerca de precisamente del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo, pues ha habido algunos milagros. Por ejemplo, de los más famosos, el milagro de Bolsena. Fíjense, hermanos, en el siglo XIII, un sacerdote alemán, Pedro de Praga, se detuvo en la ciudad italiana de Bolsena mientras realizaba una peregrinación a Roma. Él era un sacerdote piadoso, pero dudaba en ese momento de la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Cuando estaba celebrando la misa junto a la tumba de Santa Cristina, al pronunciar las palabras de la consagración, comenzó a salir sangre de la hostia consagrada y salpicó sus manos, el altar y el corporal. El sacerdote estaba confundido. Quiso esconder la sangre, pero no pudo. Interrumpió la misa y fue a Orvieto, lugar donde residía el Papa Urbano IV. El Papa escuchó al sacerdote y mandó a unos emisarios a hacer una investigación. Ante la certeza del acontecimiento, el Papa ordenó al obispo de la diócesis llevar a Orvieto la hostia y el corporal con las gotas de sangre. Se autorizó una procesión con los arzobispos, cardenales y algunas autoridades de la iglesia. A esta procesión se unió el Papa y puso la hostia en la catedral. Actualmente, el corporal con las manchas de sangre se exhibe con reverencia en la Catedral de Orvieto. A partir de entonces, miles de peregrinos y turistas visitan la iglesia de Santa Cristina para conocer dónde ocurrió el milagro. En agosto de 1964, 700 años después de la institución de la fiesta de Corpus Christi, el Papa Pablo VI celebró misa en el altar de la Catedral de Orvieto. 12 años después, el mismo Papa visitó Bolsena y habló en televisión para el Congreso Eucarístico Internacional. Dijo que la Eucaristía era un maravilloso e incansable misterio. Recordemos también, hermanos, sobre este tema, el documento tan hermoso que nos dejó el Papa Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía, en donde nos decía que la Iglesia vive de la Eucaristía y nos dice que no hay ningún otro tema del que se haya escrito más en nuestra iglesia acerca de la Eucaristía. Y en México, hermanos, las tradiciones mexicanas del Corpus Christi pues datan desde el año 1526. Se acostumbra a rendir culto al Santísimo Sacramento en la Catedral de México. El centro de la festividad era la celebración solemne de la misa, seguida de una imponente procesión que partía del Zócalo, en la que la Sagrada Eucaristía, portada por el arzobispo bajo palio, era escoltada por autoridades virreinales, cabildo, cofradías, ejército, clero y pueblo. Había también representaciones teatrales alusivas, música y vendimia especial. Hay una serie de leyendas, hermanos, que se dan con motivo del Corpus Christi, pero la más común, hermanos, la forma más común de celebrar esta fiesta es participar en una procesión con el Santísimo. La procesión con el Santísimo consiste en hacer un homenaje agradecido, público y multitudinario de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se acostumbra sacar en procesión al Santísimo Sacramento por las calles y las plazas o dentro de la parroquia o iglesia para afirmar el misterio del Dios con nosotros en la Eucaristía.
y esta costumbre ayuda a que los valores fundamentales de la fe católica se acentúen con la presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. ¿Se acuerdan, hermanos, aquí en Tijuana, cuando hacemos la marcha por la vida, la marcha por la paz, que las hacemos en abril de cada año? Bueno, pues también cuando tuvimos aquí en Tijuana el Congreso Nacional Eucarístico, salíamos a las calles con la hostia consagrada, con el Santísimo Sacramento, y caminábamos por las calles de la ciudad. ¿Para qué? Pues para venerar, para adorar al Santísimo Sacramento, y sobre todo tener la certeza de que nuestra ciudad quedara precisamente bendecida con el Santísimo Sacramento. Otra forma, hermanos, que podemos adoptar tanto este jueves como de aquí en adelante, pues es la hora santa. Y es una manera práctica y muy bella de adorar a Jesús sacramentado. El Papa Juan Pablo II la celebra, al igual que la mayoría de las parroquias de todo el mundo, los jueves al anochecer, para demostrar a Cristo Eucaristía, amor y agradecimiento, y reparar las actitudes de indiferencia y las faltas de respeto que recibe uno mismo y de los demás hombres. Muy hermosa costumbre que nos dejó el Papa Juan Pablo II, y consiste en realizar una pequeña reflexión evangélica en presencia de Jesús sacramentado, y al final se rezan unas letanías especiales para demostrarle a Jesús nuestro amor. Esto, hermanos, se puede celebrar de manera formal con el Santísimo Sacramento solemnemente expuesto en la custodia, con incienso y con cantos, o de manera informal con la hostia dentro del sagrario. Cualquiera de las dos maneras le agrada mucho a Jesús. Y esta hora santa se inicia con la exposición del Santísimo Sacramento, o en su defecto con una oración inicial a Jesucristo, estando todos arrodillados frente al sagrario. Después se procede a la lectura de un pasaje del Evangelio y al comentario del mismo por parte de algunos de los participantes. Luego se reflexiona, adorando a Jesús, Rey del universo, en la Eucaristía. Se termina con las invocaciones y las letanías correspondientes, y en el caso de que la hora eucarística se haya hecho delante del Santísimo, solemnemente expuesto, el sacerdote da la bendición con el Santísimo, o en caso contrario, se finaliza la hora santa con una plegaria conocida de agradecimiento. Hermanos, procuren participar en sus parroquias cuando les anuncien alguna hora santa. Sobre todo, estoy seguro que este jueves, día de Corpus Christi, habrá horas santas en muchas de las parroquias a las que ustedes pueden ir. Hermanos, ¿y qué es la Eucaristía? Recordemos lo que es la Eucaristía, porque a veces que vivimos tan deprisa que no nos detenemos a reflexionar cuál es el tesoro que tenemos en la Eucaristía. Y hermanos, la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos. Nos recuerda el momento en el que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Este es el alimento del alma. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, nuestra alma necesita comulgar para estar sana. Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Para qué nos ayuda la Eucaristía, hermanos? Todos queremos ser buenos, todos queremos ser santos, y nos damos cuenta de que el camino de la santidad no es fácil, que no bastan nuestras fuerzas humanas para lograrlo. Necesitamos fuerza divina, la fuerza de Jesús, y esto solo será posible con la Eucaristía. Al comulgar, nos podemos sentir otros, ya que Cristo va a vivir en nosotros. Podremos decir con San Pablo: vivo yo, pero ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, hermanos, vayamos este jueves a la celebración de la Santa Misa. Procuren ir temprano para que ya el resto del día puedan trabajar, o salgan de trabajar con el tiempo para que vayan a misa en la tarde. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Por favor, no le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico.
Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, en este espacio vamos a hablar sobre la iniciativa, sobre la propuesta de la reforma constitucional que el presidente Enrique Peña Nieto mandó la semana pasada al Congreso. Y hermanos, es que el matrimonio gay atenta contra la familia y la paz. El 19 de mayo, en la Ciudad de México, el arzobispo de Morelia, en México, el cardenal Alberto Suárez Inda, criticó recientemente la propuesta del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de aprobar el mal llamado matrimonio gay y la adopción homosexual a nivel nacional, y advirtió que estas medidas atentan contra la familia y la paz social. Hermanos, ¿estamos nosotros de acuerdo con lo que dijo el arzobispo de Morelia? ¿O estamos de acuerdo en que existan matrimonios con personas del mismo sexo? Si ustedes si aprueban esto o lo desaprueban, háganoslo saber y llámenos al 608-3652. En conferencia de prensa realizada el 18 de mayo, el cardenal Suárez Inda subrayó que no es lo mismo un matrimonio que se establece entre un hombre y una mujer con posibilidad de procrear hijos que la unión o pacto de convivencia que puede darse entre dos personas del mismo sexo. Aquí, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Tendríamos que estar muy bien enterados del tema, porque si se presenta en alguna reunión un debate y nosotros no conocemos el tema, créanmelo, que nos van a hacer pedazos. Tenemos que ser muy cuidadosos con los términos que se utilizan y no podemos decir, como dice el documento al que le estoy dando lectura, no podemos decirles matrimonios gay porque es ofensivo. Entonces tendríamos que manejarlo como matrimonios entre personas del mismo sexo. Ellos están luchando para que sus uniones se les llame matrimonios, y ya sabemos, hermanos, que el matrimonio es únicamente el que se lleva a cabo entre un hombre y una mujer. Fíjense nada más la situación tan desfavorable que está pasando en nuestro país. Nuestra Constitución, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no define lo que es un hombre y lo que es una mujer. Cosa tan obvia, pues no está definido. Y precisamente en esa laguna de la Constitución, por allí se metieron estos grupos de personas que defienden las uniones entre personas del mismo sexo, y por allí precisamente se metieron y dijeron, bueno, un hombre tiene derecho a casarse con una mujer y que se llame matrimonio. Una mujer tiene derecho a casarse con un hombre y que se le llame matrimonio. ¿Y qué nos va a impedir que un hombre, si ama a otro hombre, se pueda casar? Y ellos argumentan una serie de situaciones que son válidas y son reales. Lo que sí es importante es que no se le denomine matrimonio, porque el matrimonio es precisamente entre un hombre y una mujer, y así está establecido también en la Biblia, pero ellos no tienen interés de creer, ni de seguir las enseñanzas que tenemos todas las religiones, pero además el Código Civil de cada uno de los estados pretenden que lo modifiquen precisamente por eso, porque ellos dicen que una mujer tiene derecho a casarse con otra mujer, o un hombre tiene derecho a casarse con otro hombre. ¿Qué es lo que va a seguir, hermanos? Que después van a querer promover que, como son libres, pues que un hombre se puede casar con un perro, una mujer se puede casar con un elefante, porque esas son sus preferencias. Y desgraciadamente este es un golpe muy, muy fuerte a la familia. Entonces, si ustedes, hermanos, no están en posibilidades de poder defender el matrimonio, poder defender a la familia, sí es importante que hagan mucha oración, porque sí hay personas
que se están jugando su vida precisamente por defender a la familia. Hay muchas personas en México que están defendiendo a la familia, pero que esta tendencia como aplanadora viene quiere destruir los derechos, quiere destruir a la familia como tradicionalmente la conocemos. Entonces, otro principio básico universalmente reconocido es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Los niños y las niñas tienen derecho a tener un papá y una mamá. Si se atenta contra este derecho, se pone en riesgo la armonía de la familia, que es el fundamento de la paz social. El 17 de mayo, el presidente de México anunció que promovería una reforma en la Constitución y el Código Civil del país para que se reconozca a nivel nacional el matrimonio entre personas del mismo sexo, en una propuesta que permite también la adopción por parte de homosexuales. La propuesta de Peña Nieto ha recibido fuertes críticas de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la ciudadanía, que ha reunido en menos de 24 horas más de 36,000 firmas de rechazo. El presidente mexicano se encuentra en el punto más bajo de su popularidad, según la encuesta que realiza cada 4 meses el diario mexicano Reforma. Solo el 30% de la población aprueba la gestión de Peña Nieto. Este porcentaje es el más bajo que ha tenido un mandatario mexicano desde 1995. Citando a la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, el arzobispo de Morelia subrayó que nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. En ese documento, el Santo Padre aseguró que las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. El cardenal mexicano reiteró su respeto y consideración a todas las personas sin distinción de origen, creencia religiosa, filiación política o identidad sexual, y precisó que mi única intención es defender al matrimonio, defender la vida, defender la familia como base de la sociedad. Hermanos, ¿ante qué realidad nos estamos enfrentando? Es un movimiento muy fuerte que viene a querernos destruir la familia, como la conocemos. Y cuántas personas que ya se casaron con cuántos matrimonios del mismo sexo se han llevado a cabo y están fracasando irremediablemente. ¿Por qué? Pues porque no son complementarios, porque precisamente Dios nos hizo hombre y mujer. Entonces, ¿a qué si no detenemos esta ola que viene a destruir a la familia? Irremediablemente nos vamos a enfrentar a que ya viene lo que hablamos también la semana pasada o antepasada, en donde les decía, ¿qué pasa con lo transgénero? ¿Qué pasa con toda esta sociedad que quiere acabar con la ideología de género? Hay personas que pretenden que la ley les proteja porque ellos nacieron hombre con sexo masculino y así lo dice su acta de nacimiento. Es bien fácil, bien sencillo. Nace un bebé, ¿es hombre o mujer? Pues es hombre, sexo masculino, así se le pone en su acta de nacimiento. Pues resulta que ahora con esta ideología de género, pues ahora la persona va a ser lo que ella sienta que sea. Si su acta de nacimiento dice hombre, pero él se siente mujer, entonces el registro civil tendrá la obligación de cambiar su acta de nacimiento y le tendrá que poner sexo femenino, aunque sea hombre. Estos son los derechos humanos que estas leyes están pretendiendo proteger. Y hermanos, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Pues a que no haya respeto. ¿Qué va a pasar, hermanos, si un muchacho de 15 años, hombre, dice que es mujer? Entonces nadie lo va a poder detener para que no se pueda entrar a los baños de las mujeres. Entonces imagínense ustedes en una primaria, en una secundaria o en una prepa, donde un muchacho de 15 años se meta al baño de las niñas
y esté allí una niña de 11 años, de 12 años, y la viole. Entonces, ¿y qué va a pasar? Pues porque el muchacho de 15 años con sus fuerzas va a tener sus impulsos y va a querer violar a una niña de 11 años. Y si nadie se da cuenta, porque nada más están solos la niña y él en el baño, nadie le va a poder impedir que se entre a ese baño. Y si se lo quisiéramos impedir, nos puede demandar y nos va a meter a la cárcel. No podemos hablar abiertamente de estos temas. ¿Por qué? Porque la ley está protegiendo a estas personas. Ahora, ¿cuál es la postura de la Iglesia? La Iglesia no en ningún momento ha descartado ni ha rechazado a todas las personas que sienten atracción hacia las personas del mismo sexo. Al contrario, la Iglesia los recibe, los acoge y les pide que vivan sin tener relaciones, que vivan una vida sin tener relaciones con la pareja del mismo sexo, y que les acompaña en el sufrimiento que tienen. El ser homosexual, hermanos, era un padecimiento psicológico hasta el 17 de mayo del año de 1976. No me crean el año, pero más o menos como en 1976, donde la Organización Mundial de la Salud, en un contubernio, quitan de las enfermedades psicológicas este padecimiento. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y en este último segmento que tenemos vamos a seguir analizando la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor que el Papa Francisco nos dejó desde el 19 de marzo del 2016 y que hemos estado analizando aquí. Y para analizarlo vamos a hacer la oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más hay en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Hermanos, y ya estábamos analizando el capítulo 2, que se llama Realidad y Desafío de las Familias. Y nos quedamos precisamente terminando de analizar el número 41 de este documento postsinodal, donde decía que los padres sinodales han dicho que están preocupados por una cierta difusión de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida entre otras cosas por un uso desequilibrado del Internet y por la situación de las personas que se ven obligadas a practicar la prostitución. Y en este contexto, nos dice el Papa, los cónyuges se sienten a menudo inseguros, indecisos y les cuesta encontrar los modos para crecer. Son muchos los que suelen quedarse en los estudios primarios de la vida emocional y sexual. La crisis de los esposos desestabiliza la familia y a través de las separaciones y los divorcios puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Los fracasos dan origen a nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones y nuevos matrimonios, creando situaciones familiares complejas y problemáticas para la opción cristiana.
¿Qué nos dice el Papa? ¿Qué nos dice el mundo? La pornografía está bien, tú vas a conocerlo, es más, hasta nos quieren hacer creer que la pornografía hasta es ciencia porque puedes ver el cuerpo humano. Y no es cierto, hermanos. Recuerden que el demonio siempre miente, el demonio siempre nos va a seducir, a veces de una forma en que nosotros no nos, casi ni nos demos cuenta. Esa es la artimaña, ese es el secreto que tiene el demonio para podernos engañar. Y la pornografía, ¿qué hace? Pues desestabiliza el matrimonio, nos crea que somos inseguros. Además, el mundo nos dice que está bien, que todo el mundo lo hace, que cómo va a estar mal, que todo el mundo tenemos derecho a ver pornografía. Y hay personas que tienen un vicio muy fuerte en la pornografía, le dedican horas del día a revisar páginas de pornografía que existen. Hermanos, yo les recomiendo que nunca se metan a una página de pornografía, porque en su computadora quedará llena de estos mensajes y todos los días, a toda hora, les van a mandar fotografías, mensajes pornográficos, porque así es como ellos trabajan. El número 42, hermanos, de la exhortación apostólica dice: asimismo, el descenso demográfico, es decir, que cada vez las familias tienen menos hijos debido a una mentalidad antianalista y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva, no solo determina una situación en la que el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. El avance de las biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. Pueden agregarse otros factores como la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas económicos, la sociedad de consumo. También puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener su libertad y estilo de vida. ¿Qué nos está diciendo el Papa? Cuidado, estos problemas en nuestra sociedad existen, siguen latentes y tenemos que tomarlos en cuenta porque son desafíos que tiene la familia. Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también, por amor a esta dignidad de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso el aborto. Vean, hermanos, cómo estas ideales, estas políticas siguen avanzando en nuestro país. O sea, estas intervenciones coercitivas, es decir, que si no lo haces te pueden demandar y puedes ir a la cárcel, como la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. Hermanos, se han puesto a escuchar a veces los anuncios del Consejo Nacional de Población de CONAPO. ¿Cuáles son? No, pues yo si voy a una fiesta llevo condones. Usa condones. O sea, que no tenemos imaginación para poder ayudar a los jóvenes a que se cuiden. Pero esos son los millones de pesos que se le invierten para una campaña tan pobre que le dicen a los jóvenes: no, pues hazlo seguro, lleva condones. Hermanos, ¿hasta dónde llega el libertinaje que tenemos en nuestro país? Y no somos capaces de exigirle una política, una campaña seria al Consejo Nacional de Población. Estas medidas, dice el Papa, son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad, pero llama la atención que los políticos las alienten también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja, como indicaron los obispos de Corea, esto es, actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber. El número 43 dice: el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades. Los padres afirmaron que una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad en las relaciones. Asimismo, hay una sensación general de impotencia frente a la realidad socioeconómica que a menudo acaba por aplastar a las familias. Con frecuencia las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones.
Las consecuencias negativas desde el punto de vista de la organización social son evidentes, de la crisis demográfica a las dificultades educativas, de la fatiga a la hora de acoger la vida naciente a sentir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el difundirse de un malestar afectivo que a veces llega a la violencia. El Estado, advierte el Papa, tiene la responsabilidad de crear condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto de formar una familia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la Iglesia está consciente de todos estos problemas. Este problema es muy serio en nuestro país. ¿Por qué? Porque están creciendo los jóvenes sin oportunidades, y si no tienen oportunidades, pues se hacen presa del narcotráfico, de la violencia. Entonces los reclutan porque como no tienen trabajo y necesitan vivir, pues de algo tienen que hacer, porque si no se van a morir de hambre. Entonces, por eso es que en las comunidades tan pobres que no hay trabajo, pues se vuelven narcotraficantes. En el número 44 el Papa dice: la falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. O sea, ¿cuál es la situación? Oye, pues si no tengo para vivir, para pagar renta o para comprar una casa, pues mejor no me caso. Y aquí en México, pues cada vez se dan más las relaciones que no son de un matrimonio. ¿Qué es lo que está pasando? Que no los están, que si no tienes para comprar una casa, pues no te casas, ¿sí? Por eso es que estamos teniendo cada vez más las uniones libres. Hay que recordar que la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de la institución familiar, que debe ser respetada y defendida contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual, donde suele ocupar poco espacio en los proyectos políticos. Las familias tienen, entre otros derechos, el de poder contar con una adecuada política familiar por parte de las autoridades públicas en el terreno jurídico, económico, social y fiscal. ¿Qué nos dice el Papa? Que la familia debe de ser protegida por el Estado, por el gobierno. Y el Papa nos dice: a veces son dramáticas las angustias de las familias cuando, frente a la enfermedad de un ser querido, no tienen acceso a servicios adecuados de salud, o cuando se prolonga el tiempo sin acceder a un empleo digno. Entonces, la familia en estas condiciones corre peligro. Hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo, hermanos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo un trozo del Evangelio. El Evangelio que se lee precisamente el jueves, que no pertenece precisamente al ciclo C, que es el que estamos viviendo, pero escogí el del ciclo A. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne,
para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la liturgia de la misa que vamos a celebrar, que vamos a escuchar el jueves, vamos todos a expresar nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo. Es grandemente admirable, hermanos, que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a tratar también en este programa, vamos a seguir analizando la exhortación apostólica que el Papa Francisco nos dejó, Amoris Laetitia. Y ya sabemos que el 19 de marzo del 2016 el Papa nos dejó este documento. Vamos a hablar también de un tema muy importante, de esta iniciativa que el presidente Peña Nieto ha enviado al Congreso de la Unión para modificar el artículo 4 constitucional, y vamos a ver cuáles han sido las reacciones, sobre todo de todas las comunidades, todas las asociaciones que defienden la vida, de tal forma que no debemos de quedarnos nosotros como católicos callados, ni debemos de quedarnos sin una reacción que marque una diferencia, porque sabemos que nuestras autoridades tienen una influencia muy grande de todas las asociaciones que quieren permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, que están a favor del aborto y que están a favor de que estas uniones de personas del mismo sexo puedan adoptar niños. Vamos a ver cuál fue el comunicado que dio el cardenal Alberto Suárez Inda, el arzobispo de Morelia en México. Entonces, hermanos, les pedimos que les inviten a sus amigos y a sus familiares. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y, sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos.
Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Su servidor, Ángel Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2016 y qué gusto que estemos juntos nuevamente. En este programa, hermanos, vamos a hablar de una fiesta muy importante que tendremos el próximo jueves, la fiesta de Corpus Christi. Vamos a hablar del significado de la fiesta, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de tratar, cómo debemos comportarnos cuando estamos frente al cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y del vino. ¿Por qué es que celebramos esta fiesta? ¿Por qué es que tenemos la alegría de que Cristo esté con nosotros mediante las especies del pan y del vino? De ello vamos a hablar, hermanos. Es a que sintonicen el 800 de AM, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Y les recordamos, hermanos, que si tienen algún comentario, estamos completamente en vivo y pueden llamarnos desde Tijuana al 608-3652. También pueden vernos y escucharnos a través del www.tjcatólico.com. Hermanos, vamos a iniciar pues el programa, como es nuestra costumbre, haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo,